Saludos familia, una vez más para compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por mantenernos vivos hasta este momento. Gracias que Dios nos protege y nos cuida siempre. Y gracias porque estamos vivos. La verdad que Dios es tremendo, Dios es maravilloso. Y yo me alegro que muchos de ustedes también han podido superar este virus y gracias a Dios que estamos vivos. Es un milagro de Dios que estemos vivos. Así que esta noche vamos a compartir la palabra de Dios y antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, tu cuidado y tus bendiciones, tu protección. Te damos gracias por la vida y por la salud. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine esta noche en el estudio de tu palabra y que lo que vayamos a hacer sea para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que esta noche vamos a estar estudiando un tema muy bonito que me gusta mucho. Es el tema de cuando Jesús curó al endemoniado de Gadara. Como ustedes bien saben, en la noche anterior, el día anterior, Jesús había estado predicando todo el día y cuando llegó la tarde le dijo a sus discípulos que vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Y cuando Jesús dice vamos a pasar al otro lado, él estaba cerca de la ciudad de Capernaum, al oeste del mar de Galilea, y le dijo vamos a pasar al otro lado. Así que se dirigió con sus discípulos al otro lado. Y muchas cosas pasaron esa noche, ¿verdad? Una tempestad, Jesús calmó la tempestad y pudieron esa noche sobrevivir por lo que Jesús había hecho, como estudiamos en un tema anterior. Así que Jesús se dirige a este lado, al lado este del mar de Galilea. Y Dios, o sea, Jesús va con un propósito. Jesús no hace nada sin propósitos. O sea, Jesús conoce muy bien lo que nos sucede a cada uno de nosotros y este no es una excepción, ¿verdad? Jesús sabía que él quería ir a ese otro lado por algo. Había algo que hacer en ese otro lado del mar, en el lado este, ¿verdad? Ahí cerca de la ciudad, o de una de las ciudades, ¿verdad? De la Decápolis, que era Gadara. Así que ahí es que estamos. Vamos a comenzar en Marcos capítulo 5. Comenzamos con el versículo 1 y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia porque es muy fascinante. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús salieron esa noche, ¿verdad? Me imagino que pasarían esa noche en el mar descansando, y cuando llegó la mañana llegaban casi a la orilla de la ciudad de Gadara, y dice la palabra de Dios, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Una ciudad, Gadara, una de las ciudades, de las 10 ciudades llamadas Decápolis, ¿verdad? 10 ciudades. Y allí Jesús llegó con sus discípulos. Y Jesús dice que en el versículo segundo dice que cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro dentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, lo llama Marcos, ¿verdad? Pero era una persona endemoniada. Así que imagínense ustedes llegar a una playa y el primer recibimiento que usted tiene es una persona que está endemoniada. Me imagino que venía esta persona bien feroz, gritando. Esta persona estaba desnuda. Esta persona vivía en los sepulcros, dice aquí la palabra de Dios. Se pasaba gritando todas las noches, se pasaba cortándose su carne, ¿verdad? Su cuerpo. No tenía paz, no había ninguna paz para él, y la gente de ese lugar pues le tenía mucho miedo también a él. Dice la palabra de Dios también que lo amarraban con cadenas, con grillos, y él los rompía. O sea, tenía una fuerza espectacular. Y vemos aquí, ¿verdad? La persona que está posesionada por Satanás, el poder que tiene para hacer tantas cosas. Por eso es que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros siempre estemos en el camino de Jesús, ¿verdad? Y no permitamos que seamos posesionados por Satanás. Así que este hombre
salió al encuentro de Jesús gritando y haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y me imagino que su rostro era bien feo y greñudo y todo eso desnudo. Era tremendo la situación, ¿verdad? Así que Jesús, bien calmado, Jesús sale del bote, ¿verdad? Sale del barquito y se va allí a la orilla. Y de ahí es que sale este endemoniado. Y cuando llega el endemoniado, lo interesante es que dice la palabra de Dios, dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió, en el versículo 6, corrió y se postró delante de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una persona endemoniada viene y se postra a los pies de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas de las personas que, que estaban con Jesús en esos tiempos donde Jesús iba a predicar, muchas personas no lo reconocían a él como el Hijo de Dios, ¿verdad? A Dios. Y le faltaban el respeto y todo. O sea, no había... la gente no le tenía mucho, o sea, pensaban que era el hijo solamente del carpintero, no pensaba que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era Dios, ¿verdad? Que era Dios con nosotros. Así que este demonio reconoce este hombre endemoniado reconoce quién es Jesús. Y inmediatamente dice el versículo 6, dice que corrió y se postró delante de él. Y dice que gritando en alta voz, le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tengo que ver contigo? Dice él, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Sí que este demonio reconocía quién era Jesús. Lo reconocía me imagino, desde hace tiempo, desde que estaba en el cielo. De cuando Jesús estaba allá en el cielo, ¿verdad? Con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y también cuando hubo la lucha, ¿se acuerdan la lucha que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis? Que hubo una lucha en el cielo y Satanás y sus demonios no pudieron vencer a Jesús. Así que fueron tirados, ¿verdad? Vinieron aquí a la tierra. Y así estos demonios podían reconocer que eran Jesús. Y aquí debemos de aprender mucho nosotros, ¿verdad? Que nosotros debemos de reconocer a Jesús. Reconocieron a Jesús, vieron a Jesús físicamente y lo reconocieron. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto debió a sus discípulos debió de quizás cambiar su mentalidad un poco, a pesar de que Jesús ya había hecho un milagro la noche anterior, ¿verdad? Allí en el mar de Galilea. Ellos vieron el poder que tenía Jesús para calmar las olas, para calmar el viento. Así que Jesús aquí se encuentra con este endemoniado. Y yo sinceramente pienso que Jesús sabía que él se iba a encontrar con este endemoniado y por eso fue que su insistencia de pasar a este lado del mar de Galilea esa noche, pero llegaron por la mañana. Así que este demonio reconoce quién es Jesús, es el Hijo del Dios Altísimo. Tremendo, es algo tremendo. El demonio le dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué tienes conmigo? Me imagino que esto se refería, acuérdense que esta persona estaba endemoniada, estaba poseída por el demonio. El demonio era el que estaba hablando por él. Satanás estaba hablando por él. Y ¿qué tienes conmigo ahora? Para mí significaría, mira, el tiempo de nosotros que tú nos destruyas todavía no es. Así que, ¿qué haces aquí? Esta área me pertenece a mí. Esto no es área tuya. Pero vamos a ver en el desarrollo, ¿verdad? de la historia qué es lo que sucede con este demonio también, con esta persona endemoniada. Así que Jesús sigue el demonio diciendo en el versículo 7, la última parte, te imploro por Dios que no nos atormentes, dice el demonio, ¿verdad? Dice la persona endemoniada, que no nos atormentes. O sea que los demonios Satanás sabe que hay un momento que ellos van a ser atormentados, que ellos van a ser destruidos, que todavía no es el tiempo. Y por eso es que todavía está el demonio, a pesar de que Jesús lo venció en la cruz.
todavía hay demonios, ¿verdad? Donde quiera, aquí en la tierra, al lado de nosotros, en nuestras vecindades, en nuestro mundo, vemos las cosas que suceden, que solamente podemos saber que Satanás es el que está dirigiendo muchas de estas cosas, ¿verdad? De crímenes, cosas que suceden, y cómo Satanás se posesiona de muchas personas por la vida que llevan esas personas también. Así que nosotros tenemos que tener cuidado siempre de llevar una vida cerca de Jesús, porque cerca de Jesús nada nos va a suceder, cerca de Jesús siempre vamos a estar bien. Así que continuamos con el versículo 8, dice que ellos le decían también esto a Jesús, que no nos atormentaran, porque Jesús le estaba diciendo al demonio que saliera de ese hombre. Y en el versículo 9 es interesante porque Jesús le pregunta, y Jesús es tremendo, ¿verdad? La forma de predicar de Jesús, la forma de llegar a Jesús a otras personas es mediante preguntas. Él le gusta hacer muchas preguntas y yo creo que esto nosotros debemos aprender de Jesús también, porque así nosotros podemos sacar, ¿verdad?, información de la otra persona, especialmente cuando estamos dando un estudio bíblico o queremos que una persona se entregue a Dios. Mediante las preguntas es una forma muy bonita de nosotros poder llegar a esa persona. Así que Jesús le pregunta ahora, ¿cómo te llamas? Y es interesante que el demonio aquí contesta no cómo se llamaba él, o sea, el propio nombre que sus padres le habían puesto, sino que él le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión en ese tiempo eran muchas personas. Se creían que eran más o menos a veces 6.000, de acuerdo a los cálculos que se podían obtener de cómo era una legión en el tiempo de los romanos, ¿verdad? De 6.000 personas era una legión. Así que cuando él dice a Jesús, yo me llamo Legión, significa que son muchas personas que estaban posesionando a esta persona. Y eran más de un demonio. O sea, imagínense cómo estaba esta persona, o sea, se veía el poder que tenía esta persona de romper cadenas y todo. Lo interesante es que cuando viene esta persona a los pies de Jesús, viene con fuerza y todo, pero está arrodillado allí a los pies de Jesús. Y de allí no se mueve, de allí es que contesta, ¿verdad? No se avalancha hacia Jesús o no lo trata de quizás maltratar a Jesús ni nada, porque Jesús lo tiene bajo control. Y así es que Jesús controla, ¿verdad?, todos los demonios también. Es interesante que este demonio está allí arrodillado delante de Jesús y cuando le dice que yo soy Legión, porque somos muchos, Jesús le dice, wow, entonces la cosa está bien, ¿verdad? Son bastantes. Entonces dice también que el demonio le rogaba a él que no los enviara fuera de aquella tierra. Parece que en esa tierra ellos estaban, estaba este hombre posesionado, pero querían que otras personas estuviesen posesionadas también por el poder de Satanás. Dice también que cuando le dijo a Jesús, mira, no nos envíes fuera de estas tierras, parece que vieron allí los demonios un hato de cerdos que había una persona que estaban cuidando cerdos. Y podemos deducir de esta parte, cuando dice que había una manada de cerdos, podemos deducir que las personas que mayormente vivían allí no eran judíos, eran personas que no creían en Dios, ¿verdad? Personas que no habían conocido a Dios todavía. Así que ellos, y se sabe, ¿verdad?, que no eran judíos porque ellos tenían crianza de cerdos. Esto era el modus vivendi de esta persona, cuidar cerdos. Así que los demonios vieron que allí había una manada de cerdos y los rogaran que fueran, que los pudieran dejar llegar donde ellos. Dice el versículo 12 que los demonios les rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Wow. ¿Qué poder tenía Satanás? ¿Qué poder tenían estos demonios? O sea, ellos podían entrar donde quisieran. Lo único que los detenía entrar a una persona es que los demonios entren en Jesús. Si está Jesús allí, no puede entrar el demonio. Y esto es muy importante para nosotros, que tengamos cuidado,
que siempre estemos al lado de Jesús, que siempre estemos con Jesús, mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, mediante compartiendo el Evangelio con otras personas, que siempre estemos ahí seguros con Jesús. Y esa es la única seguridad que podemos tener. Así que le piden a Jesús que los envíe y que puedan entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permite. Y en el versículo 13 dice, y Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos del hombre, imagínense el hombre, todos estos espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Y dice que la tierra era uno de 2000 cerdos que se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Así que estos demonios eran como unos 2000 demonios. Imagínense 2000 demonios en una persona. Increíble, o sea, como esta persona estaba poseída. ¿Verdad? Aquí la historia no nos dice cómo fue que este hombre fue poseído por Satanás, pero tuvo que vivir una vida bien difícil, bien loca quizás. Un joven, ¿verdad? Que estaba bien... quizás estaba metido tanto en las cosas, quizás en drogas, en cosas del mundo. Y allí fue que los demonios pudieron entrar a él. Y cuando los demonios pudieron entrar a él, no solamente entró uno, sino que siguieron entrando. Y esta vez tenía hasta 2000 demonios. Así que los demonios le piden a Jesús que los deje ir. Entonces a esta tierra de los cerdos, y allí había 2000 cerdos. Y lo que sucedió, los cerdos pues se precipitaron, o sea, los demonios entraron en los cerdos, y los cerdos se precipitaron por un barranco y cayeron al mar, y allí se ahogaron. Ahora imagínense ahora la situación que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Satanás es tremendo, Satanás es muy astuto. Él le pidió a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dio permiso para que entraran a los cerdos. Pero Jesús no le dio permiso para que se fueran los cerdos por allí, por un despeñadero, ¿verdad? Y cayeran al mar y allí murieran. O sea, Satanás conoce, y Satanás sabía lo que quería hacer en este momento. Él quería que la gente culpase a Jesús de que la muerte de los cerdos se debía a Jesús. Y por eso es que Satanás es lo que quería hacer esto, para que se viera que los demonios no habían sido los culpables, sino que había sido Jesús el culpable de que se murieran estos cerdos. Así que las personas que estaban cuidando los cerdos, me imagino que fueron, y dice aquí la palabra de Dios, que fueron inmediatamente, se fueron y comenzaron a avisar al pueblo de lo que había sucedido, y a los dueños de estos cerdos, qué es lo que había sucedido. Y me le contaron, miren, nosotros vimos a una persona que, ¿se acuerdan del endemoniado? Que llegó, que estaba aquí con nosotros, que se pasaba gritando todas las noches, que se cortaba, vivía en los sepulcros y nadie podía estar tranquilo. Lo amarrábamos con cadenas y con otras, con cosas fuertes, y él lo rompía. Esa persona fue donde se arrimó, o sea, llegó hasta una persona que llegó a la playa, porque me imagino que ellos no conocían quién era Jesús todavía. Así que le contaron, miren, aquella persona que el demoniado, parece que sucedió algo, y algo hizo que los cerdos se fueran por el despeñadero y se ahogaran. Así que y estaba al frente de Jesús aquel hombre, y ahora está bien. Ahora no se ve que esté endemoniado, se ve que ha habido una transformación en esta persona. Así que la gente de la ciudad fueron a ver lo que había sucedido a este endemoniado. Y vinieron a Jesús, y vinieron y vieron, dice en el versículo 15, y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido de la legión, y tuvieron mucho miedo. Entonces ahora la gente tiene miedo. Tienen miedo porque no sabían lo que estaba sucediendo. Este endemoniado llegó frente a este personaje que llegó a la playa.
Este endemoniado fue y se arrodilló delante de esta persona, tuvieron una conversación y ahora el endemoniado está bien, perdón, ellos sin saber lo que está sucediendo. Y vimos que los cerdos se fueron, o sea, algo entró en los cerdos y los cerdos se fueron y cayeron y se murieron. Y ahora la gente de esa comarca, la gente de esa ciudad, de sus alrededores, ¿verdad? Entonces lo que está pasando ahora que eh, la entrada que ellos tenían de sus negocios eran los cerdos. Imagínense, ahora los cerdos se perdieron, 2000 cerdos se perdieron, murieron, así que ahora no hay, es una situación difícil para esta gente. Y entonces vamos a ver la reacción que hace esta gente, ¿verdad? Si podemos pensar que la gente cuando vio al endemoniado en su juicio cabal, vestido frente a Jesús, que estaba bien, que estaba sonriendo, que estaba hablando con Jesús, me imagino que se alegrarían, pero eso no fue lo que sucedió con la gente de aquella comarca. Dice, y los que habían visto le describieron cómo había sucedido todo esto. En el versículo 17 dice que después que fueron y vieron al hombre endemoniado, cómo estaba en su cabal juicio, estaba bien, estaba como un hombre normal. En el versículo 17 sucede algo interesante. Dice que toda la gente del pueblo, que toda la gente de aquella ciudad de Gadara y sus alrededores comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de su comarca. ¡Wow! ¿Por qué le pidieron que se fuera? Bueno, pues le pidieron que se fuera porque habían perdido su manera de, ¿verdad? Ellos pensaban, su negocio lo habían perdido completamente, habían perdido 2000 cerdos. Y ellos pensaban, imagínense, perdimos 2000 cerdos. Si este hombre se queda aquí, si le permitimos que se quede aquí, vamos a perder todo lo que tenemos. Y eso es lo que estaban pensando. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Pensamos a veces que las cosas materiales son más importantes que las cosas espirituales. Ellos vieron el milagro que hizo Jesús con este hombre. Ellos lo palparon, ellos fueron testigos oculares de lo que sucedió con este hombre, cómo este hombre fue totalmente cambiado, totalmente renovado. Es algo tremendo el milagro que hizo Jesús. Pero ellos pensaron más en las cosas de sus negocios, pensaron más en las cosas materiales que en las cosas de Jesús, en las cosas de Dios. Así que le pidieron a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Imagínense. ¿Cuántas veces Jesús ha tocado a tu puerta? O Jesús ha tocado a tu corazón para entrar, como dice en Apocalipsis 3:20, para entrar a tu corazón, ¿verdad? Dice que Jesús toca la puerta y llama. Y si tú le abres la puerta, Él entra y allí entra y cena contigo y pasa tiempo contigo. Si solamente le entras, pero Jesús no fuerza su entrada a ningún corazón que se lo permita. Así que estos, como dice en el versículo 17, esta gente de este lugar de Gadara le dijeron a Jesús que se fuera de ese lugar. Me impresiona sinceramente de corazón el Hijo de Dios, que tiene poder sobrenatural, que tiene poder para curar, que tiene poder para calmar la tormenta, para calmar el mar, para resucitar personas, para que un endemoniado, sacarle los demonios a un endemoniado. Es Jesús que tiene poder para todo eso. Cuando le piden que se vaya de aquella comarca, si hubiese sido yo, quizás le hubiese dicho a aquellos, no, yo no me voy de aquí, yo me voy a quedar, voy a seguir predicando aunque ustedes no quieran. Y esa es a veces la actitud que nosotros tomamos. Y no debemos de tomar esa actitud, debemos de tomar una actitud que tocamos una puerta, no nos abren, seguimos a la segunda puerta y seguimos hasta que encontremos un corazón, ¿verdad? Que pueda recibir a Jesús, que pueda querer conocer más de Jesús. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Entonces, lo que sucede ahora es interesante también. Dice que en el versículo 18 dice que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Claro, imagínense, el hombre que ha salvado mi vida,
no sería que yo quería también entrar en la barca con Jesús y seguir con Jesús y con sus discípulos, y caminar con Jesús todos los días al lado de Jesús. Cuánto agradecido está este hombre de lo que Jesús ha hecho por él. Él quiere caminar con Jesús, quiere estar con Jesús, quiere participar con Jesús de todas las cosas, ¿verdad?, que hace Jesús, y no salirse de ahí, no dejar a Jesús por nada. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? En el versículo 19, hay un pero, dice, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo Jesús. Mira lo que le dice Jesús: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Eso es lo que le dijo Jesús a este endemoniado que había sido curado por él. No vengas conmigo. Yo quiero que ahora tú te conviertes en un testigo ocular y vayas a predicar ahí a la gente, a tus vecinos, a tu casa, a tus familiares. Eso es lo primero que Jesús nos pide a nosotros, que nosotros vayamos primero y prediquemos el Evangelio a nuestras familias, a nuestro vecindario, a nuestras amistades. Eso es lo que quiere Jesús. Y Jesús le pidió esto a este endemoniado, que no se fuera con él, sino que se quedara allí, porque si se iba con Jesús se iba a perder la predicación, a pesar de que mucha gente vieron el milagro que habían hecho, que Jesús había hecho. Jesús, para él fue muy importante que esta persona quedase allí y que se fuera a predicar. ¿Y qué fue lo que hizo el endemoniado? Dice la palabra de Dios: y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos quedaban maravillados. Imagina si este endemoniado se hubiese ido con Jesús. La gente de esa comarca y la gente de esas 10 ciudades no hubiesen tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Pero este hombre conoció a Jesús. Este hombre fue un testigo ocular del milagro que Dios había hecho en su vida. Y eso es lo que quiere Jesús contigo y conmigo. Que cuando nosotros conozcamos a Jesús y que le hemos entregado su vida, que nosotros vayamos a otro y se lo digamos y se lo contamos a nuestra familia, a nuestras amistades, nuestros vecinos, que le contemos las maravillas, cómo Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, que le contemos otro. Eso es el Evangelio, eso es el predicar. El predicar no es difícil, es fácil, es ir y contarle al amigo: mírale, esto fue lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Jesús ha hecho conmigo. Yo antes era de esta forma y ahora soy así. Y no hay más testimonio más poderoso que ese que podamos tener tú y yo para dar a la gente. Así que Dios quiere que pasemos también tiempo con Jesús primeramente. Como pasó este endemoniado, pasó tiempo con Jesús. Jesús lo sanó, Jesús lo curó, y después Jesús le pidió que fuera al pueblo, fuera a su casa para que pudiera dar testimonio de él. Y lo interesante también de esta historia es que después se sabe que Jesús volvió por esa área, ¿verdad? Y vemos allí en San Mateo capítulo 4, versículo 25, dice que le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán, dice la palabra de Dios. Así que este hombre tuvo una efectividad tremenda en la predicación, ¿verdad? De evangelista, fue hecho un evangelista, ¿verdad? El endemoniado evangelista. Así que gente de Galilea y de Decápolis, cuando Jesús pasaba por allá, lo siguieron también. Y en San Marcos capítulo 7 y versículo 31 dice que volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región también de Decápolis. Y mucha gente lo seguía a Jesús. ¿Por qué? Por la predicación de una persona. Muchos se convirtieron por la predicación de una persona. Así que tú y yo tenemos también el poder de que mucha gente se convierta a Jesús por el testimonio que nosotros hemos tenido. Cuenta tu testimonio a tus amistades, cuenta tu testimonio en el trabajo, a tus vecinos, a quien sea, a quien encuentres. Solamente cuéntale lo que Jesús ha hecho por ti y tú verás cómo la gente va a seguir a Jesús. No nos va a seguir a nosotros, sino que va a seguir a Jesús. Y Jesús, eso es lo que quiere, ¿verdad? Jesús es que quiere
que el Evangelio sea predicado por todo el mundo, que el Evangelio es poder, el Evangelio es Jesús. Jesús nos da poder, ¿verdad?, para nosotros poder predicar también. Y ese poder, ¿verdad?, mediante el Espíritu Santo puede llegar a otras personas, puede llegar para que otras personas conozcan a Jesús. No importa la situación que una persona esté, no importa cómo sea, el poder de Jesús es muy grande, que puede cambiar a cualquier persona. Cambió un demonio que tenía, a una persona que estaba endemoniada, que tenía 2000 demonios. ¿No podrá cambiar a otra persona? Oh, claro que sí. Así que, hermanos, queridos amigos, gracias por permitirme dirigirme a ustedes en esta noche para estudiar la palabra de Dios. Y qué bueno que hemos estudiado este mensaje, porque es un mensaje poderoso del poder que tiene Jesús para poder cambiar las personas. Y también para que esas personas, después que sean cambiadas, que puedan ser testigos, ¿verdad?, que puedan ser discípulos de Jesús, que puedan ser evangelistas, para que vayan y prediquen la palabra de Dios. Que Dios te bendiga esta noche, que pases una feliz noche con Jesús y que mañana, cuando te encuentres con tu primer amigo, cuéntale lo que Jesús ha hecho por ti. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración para terminar nuestra meditación. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el poder que tiene Jesús, te damos gracias por el poder del Evangelio, te damos gracias porque qué lindo, Señor, que cuando las personas se convierten, tú quieres que ellos sean testigos de lo que tú has hecho por cada uno de ellos. Ayúdanos para que podamos ser testigos fieles a ti, Señor, y que podamos de esa forma predicar el Evangelio y que tú vengas pronto. Bendice a cada una de las personas que está oyendo este mensaje. Aquellos que están enfermos, sánalos. Aquellos que están dolientes, cúralos. Aquellos que están sin trabajo y desanimados, ayúdales también y bendícelos. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pases una feliz noche con Jesús. Bye bye.